Manejos culturales corresponden a una serie de manejos, prácticas agrícolas que se realizan para prevenir plagas, enfermedades y malezas. Son parte del MIP, o actualmente MIPE, que es Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. ¿Por qué este manejo se habla de manejo integrado? Porque integra control químico, control biológico, manejos culturales y métodos de control físico. Entonces, lo importante acá es de lo que vamos a hablar en este material audiovisual, es sobre los manejos culturales. Los manejos culturales consisten en la utilización de las prácticas agrícolas ordinarias o algunas modificaciones de ellas con el propósito de contribuir a prevenir los ataques de insectos, enfermedades y malezas, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo, destruirlos o disminuir sus daños. En general no se trata de medidas tomadas de improviso ante la presencia de la plaga, sino que por el contrario normalmente corresponden a una planificación. Por lo tanto, lo más importante de los manejos culturales, si se entiende como un complejo número de actividades, es que deben ser planificadas para que sea oportuno, efectivo y sistemático. Por lo tanto, crear un plan es lo más importante para el uso de los manejos culturales. Por ejemplo, un calendario semanal de actividades donde, en este caso, un calendario mensual donde, no sé, la primera semana, el jueves se hace alguna aplicación de insecticida, los martes se riega y así sucesivamente. Hay distintas actividades que se van planificando en un orden cronológico. ¿De dónde vienen los manejos culturales? ¿De dónde es su comienzo? La mayor parte de los manejos culturales son realizados por los agricultores. Son conocimientos que fueron transmitidos de forma oral y práctica, a través de la experiencia del éxito y del fracaso. Por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿qué cultivo voy a establecer? Ya es un manejo cultural, porque hago un análisis de los factores climáticos, hago un análisis del tipo de suelo, un análisis del entorno. Por ejemplo, el análisis de los factores climáticos nos va a permitir establecer un cultivo o el cultivo más idóneo para las condiciones que nosotros tenemos o las condiciones que tendremos en el próximo tiempo. Porque por ese motivo yo pongo un cultivo que no es tolerante a las condiciones climáticas del lugar donde estoy o de los meses que vendrán, básicamente va a ser un cultivo que va a presentar restricciones, va a ser un cultivo débil que fácilmente podría ser afectado por plagas y enfermedades, o no va a poder competir con las malezas. Lo mismo para el tipo de suelo, qué suelo tengo, qué cultivo se adapta mejor o podría desarrollarse de mejor manera el tipo de suelo que tengo. Por lo tanto, la finalidad es el control de malezas, enfermedades y plagas para evitar pérdidas económicas. Los manejos culturales, como dije, son un conjunto de prácticas que se deben implementar de una manera planificada. Por lo tanto, ahora vamos a ver algunas técnicas que corresponden a manejos culturales. La preparación del suelo antes de un cultivo, antes de la plantación de un huerto frutal, es muy importante. Al voltear el suelo se exponen las plagas, las que quedan en la misma presencia de la luz solar las puede eliminar,
o incluso aves que se van alimentando. Es muy común ver siempre distintas aves caminando atrás del tractor cuando van pasando arados o máquinas que van volteando el suelo. Facilita el riego al tener un terreno nivelado. No hay encharcamiento. El encharcamiento es un exceso de humedad en un lugar específico, donde enfermedades fungosas que atacan las raíces se facilita su desarrollo. Incorporar materia orgánica favorece el desarrollo de microorganismos benéficos. Mejora el desarrollo de las raíces. Un cultivo con raíces sanas, su parte aérea va a estar sana. Si bien es cierto la preparación del suelo en este último tiempo, hay distintas tendencias o formas de llevar la agricultura. Hay algunas que hablan de la cero labranza, o cero labranza y solamente tiro animal. Sí, son válidas, pero cuando vamos a comenzar con un cultivo y no tenemos un terreno con condiciones idóneas para el desarrollo de este cultivo, sí hay que hacer una preparación de suelo. Después, una vez que ya tenemos un suelo que está suelto, mullido, con alto contenido de materia orgánica, sí podríamos pensar en poner en práctica estas formas de cultivo donde no hay labranza, donde no hay preparación del suelo. Uso de semillas limpias y de calidad. Una planta sana es menos atacada por plagas y enfermedades. O sea, si partimos con una semilla sana, vamos a llegar más fácilmente a tener una planta sana. Semillas de mala calidad pueden contener semillas de maleza, puede venir mezclado. Y básicamente utilizar variedades resistentes a enfermedades nos da una gran ventaja. La densidad de plantación también es un manejo cultural y hay que conocer, esto ya es parte de la planificación, conocer cuál es la densidad de plantación de nuestro cultivo en el caso de la hortaliza. Hay hortalizas que se ponen un poco más separadas, otras un poco más cerca. Más cerca hay menos espacio para el desarrollo de maleza. Pero también hay que evitar la competencia entre las plantas. Demasiado cerca podrían competir entre ellas. Hay que evitar condiciones de sombra, humedad, que favorecen el desarrollo de hongos. El aporque es otro manejo cultural, que es muy común en la producción de hortalizas. Evita que las raíces queden expuestas al ataque de plagas y enfermedades. Las larvas mina hoja, por ejemplo, no pueden atacar las hojas que hayan sido atacadas y quedan enterradas. Se protege el tallo y los tubérculos. En el caso de la papa es muy común hacer el aporque, porque además permite limpiar el suelo, elimina las raíces, elimina malezas también del suelo. Otro manejo cultural es la manipulación de las épocas de siembra y cosechas oportunas. Escoger épocas donde las plagas no estén presentes. Preferir cosechas tempranas impide que las plagas se desarrollen y mueren antes de que completen sus ciclos. Otro manejo cultural es la destrucción de hospederos alternativos. Hay plantas en el huerto diferentes a las de interés para el agricultor que pueden almacenar plagas. Como se ve en la imagen, hay ciertas malezas que pueden, por ejemplo, ser un reservorio de una plaga, un insecto, el cual estamos controlando con la aplicación de algún insecticida, pero si no hacemos aplicación o no eliminamos estas plantas que están juntas con nuestro cultivo, pueden ser reservorios donde se ocultan las plagas y después pueden volver a atacar nuestro cultivo de interés. Eliminar estas plantas traerá beneficios para el cultivo. Hay que observar cuáles son las plagas que afectan a las otras plantas que hay en el huerto. Por lo tanto, esto ya nuevamente volvemos al tema de la planificación. O sea, nosotros tenemos un cultivo, por ejemplo, lechuga, como se ve en esta imagen que parece que son lechugas. Tenemos que saber qué plagas atacarían a la lechuga durante el periodo que nosotros las vamos a cultivar y ver si estas plagas también atacarían a las plantas que están cercanas a nuestro cultivo. El barbecho o dejar descansar suelos también es una práctica muy importante. Si bien es cierto, no nos podemos dar el lujo de mantener nuestros suelos sin laborarlos, sin trabajarlos, todo el tiempo, porque estaremos perdiendo también dinero. Nos va a permitir reducir plagas de importancia.
cortar ciclo de vida de las plagas. O sea, si no hay nada, no hay una siembra en el suelo, solo está descansando, la plaga, o incluso no la plaga, la enfermedad del hongo que está en el suelo, el patógeno no va a tener de qué alimentarse y va a perecer en el suelo. Es un método discutible, como les decía, pero es efectivo. Es muy efectivo. Es discutible desde el punto de vista que hay una pérdida de tiempo, porque un suelo, un paño de suelo, un potrero que no va a estar produciendo. Una alternativa para no perder o no dejar descansar el suelo sin tener ningún cultivo es hacer un barbecho con algún cereal. Es muy común en el caso del tomate. La producción de tomate bajo invernadero es muy productiva, pero es tomate tras tomate, tomate tras tomate. Entonces la planta se pone en marzo, febrero, es productiva hasta diciembre, enero más o menos se deja descansar el suelo y se vuelve a poner de nuevo febrero, marzo. ¿Qué pasa? Los hongos que están en el suelo, las plagas insectiles se mantienen, entonces cada vez van siendo más intensos los ataques de las plagas o enfermedades. ¿Qué sería bueno en este caso? En el mes de enero y febrero hacer una siembra con un cereal, puede ser cebada o avena, y eso va a permitir cortar las plagas y que los ataques sean menos intensos. Destrucción de rastrojos o restos de cosecha o fruta dañada. Evitamos que enfermedades pasen a otros frutos. Se puede utilizar para hacer compost, fertilizante natural. Aquí en este punto me gustaría detenerme. Muchas veces cuando se eliminan partes enfermas o una estructura vegetal, la gente prefiere quemar porque dice que la plaga, o en este caso la enfermedad o el hongo, se puede volver a contagiar a las otras partes del cultivo o las otras plantas. Y no las quieren compostar. Pero en el proceso de compostaje es un proceso aeróbico donde se alcanzan altas temperaturas. De hecho, las pilas de compostaje deben ser volteadas. ¿Y por qué deben ser volteadas? Porque alcanzan temperaturas sobre los 60 grados por el mismo proceso de descomposición. Y son volteadas porque este exceso de temperatura puede volatilizar ciertos nutrientes. Entonces, sobre 60 grados tenemos la seguridad de que hongos y otros patógenos van a perecer en la pila de compostaje. Así que sin miedo composten los restos vegetales enfermos. Porque cuando se hace el compost mueren todas las enfermedades. Pueden vivir plagas en estos restos vegetales que muchas veces se podan, se eliminan y se dejan tirados en el huerto y vuelven a contaminar. Un manejo cultural que es bastante interesante es el cultivo asociado, que es realizar dos cultivos al mismo tiempo. La biodiversidad aumenta los organismos benéficos. Los organismos benéficos son los que se alimentan de las plagas y son prácticamente son nuestros aliados y son enemigos naturales de las plagas. Se ocupa todo el terreno, por lo tanto no hay espacio para el desarrollo de malezas. Obviamente hay que buscar cultivos que sean compatibles, que no compitan. En el caso, por ejemplo, muy común usar leguminosas, porque estas incorporan nutrientes al suelo. Las leguminosas tienen una relación simbiótica con unas bacterias que se llaman Rhizobium y ellas capturan el nitrógeno del medio ambiente. Si yo pongo una leguminosa asociada a un cultivo, un frutal por ejemplo, la leguminosa no tengo que aplicarle nitrógeno, pero una vez que la leguminosa ya cumplió su ciclo, yo la puedo incorporar al suelo otra vez con el paso de maquinaria y la incorporo al suelo y todo el nitrógeno que estaba dentro de ella, que capturó de esta bacteria del ambiente, vuelve al suelo y queda disponible para el frutal. Para esto se deben cortar antes de floración, en el caso de las leguminosas. La rotación de cultivo, que ya las mencioné un poco cuando les hablé sobre el tomate bajo invernadero, que se puede cortar los ciclos usando cereales. La rotación de cultivo es muy importante, muy importante. Alternar cultivos de diferentes familias que no sean atacadas por la misma plaga. Y hago hincapié en la palabra familia. Porque, por ejemplo, las brásicas, que son una familia que incluso son la misma especie, puede tener distintos hortalizas, en este caso el repollo, la brusela, todos son la misma especie,
Y muchas veces se pone una tras otra y se van traspasando todas las plagas de cultivo a otro. Y familia, en el caso de las solanáceas, si yo voy a poner papa y al siguiente cultivo pongo pimentón y al siguiente pongo tomate, las tres son solanáceas y las afectan las mismas plagas. Por lo tanto, cada vez van a ser más intensos los ataques de plagas y enfermedades que afectan a mis cultivos. Cortar los ciclos de las plagas al no estar el hospedero, básico. Siempre tratar de alejarse lo más posible. Por ejemplo, en el caso de las solanáceas, ¿qué puedo poner que sea muy distinto? Una cebolla, ajo, son demasiado distintos, no comparten ninguna plaga, ninguna enfermedad. Es el manejo cultural más antiguo y efectivo, la rotación de cultivo. Uso de plantas repelentes. Como su nombre lo dice, esta planta es capaz de producir olores fuertes que ahuyentan a las plagas y enfermedades. Existe en internet bastante literatura, bastantes manuales sobre esto. Estas plantas protegen a los cultivos de ataques de insectos. Ejemplo, cebolla más zanahoria. Ambas son de interés agronómico o interés comercial y una repele a las plagas de la otra. Un manejo cultural también muy importante es la fertilidad balanceada. Plantas vigorosas y bien desarrolladas son menos afectadas por plagas y enfermedades cuando hacemos una buena fertilización. Hay que informarse sobre las necesidades nutricionales de los cultivos, saber cuánto es lo que requiere y nutrir la cantidad justa y necesaria. Las plantas sobrefertilizadas son más afectadas por los insectos. Por ejemplo, los pulgones o los áfidos son capaces de detectar a las plantas sobrefertilizadas y las atacan con mayor intensidad. Siempre que un cultivo esté sobrefertilizado vamos a encontrar mucho pulgón, mucha mosquita blanca, mucho chanchito blanco. Así que ojo con eso. El uso de tutores, que además de mantener a los frutales erguidos y las hortalizas bien iluminadas, permiten el buen desarrollo de la planta hacia arriba, como debieran crecer. Evita sombra y humedad. Sombra y humedad es la ecuación perfecta para el desarrollo de enfermedades fungosas. Disminuye el ataque de insectos y enfermedades porque hay un exceso de luz. Muchos insectos les molesta la luz, les molesta el sol directo. Su piel es muy sensible y se queman con el sol. Por eso siempre buscan refugiarse en los embeces de la hoja o en los espacios sombríos. Además que los depredadores naturales de ellos, que hablamos que son los insectos benéficos, no los ven a simple vista, no los encuentran. En cambio, cuando un cultivo tiene es muy iluminado, son fácilmente detectados por estos insectos benéficos. Poda y eliminación de parte infectada, lo que mencioné anteriormente, que se pueden compostar. Aquí muy importante, hay que eliminar antes de que contagie todo el cultivo. Mantener una constante vigilancia. O sea, siempre hay que monitorear y cada vez que encontremos algo, eliminar. Desinfectar la herramienta con cloro, una tapita de cloro por litro de agua. ¿Por qué? Para no ser nosotros mismos el vector que va a ir contagiando una enfermedad. Si yo elimino una rama, ramilla, o hoja o fruto enfermo, mi tijera va a quedar contaminada. Por lo tanto, es importante desinfectarla con cloro antes de seguir haciendo corte o utilizando la herramienta en el cultivo. Si no es cada planta, por lo menos limpiarla cada hilera. El manejo del agua. O sea, es básico hacer un buen uso del recurso hídrico. ¿Por qué? Por ejemplo, el riego tecnificado disminuye las malezas. En este caso, con el riego tecnificado hay filtros. Los filtros eliminan todas las semillas de maleza que vayan en el agua. Hay cultivos que son susceptibles a riego por tendido. Ejemplo, el palto.
palto, si se moja el cuello de la planta, desarrolla enfermedades fungosas. Poner mallas, por ejemplo, ya si no tengo riego tecnificado, pero sí puedo tomar ciertas medidas, como por ejemplo las acequias, poner trampas para atrapar las semillas de maleza, que pueden ser mallas con un bastidor, y se ponen en la acequia, y eso va eliminando toda la mugre que vaya en el agua y además elimina las semillas de maleza. No mojar las plantas en su cuello, como les dije en el ejemplo anterior, en el caso del palto, y muchos otros frutales, como el papayo también, que es susceptible de ataque de enfermedades fungosas si se mojan. El riego por surco favorece la diseminación de enfermedades. Por eso siempre es vital poder hacer una inversión y tener riego tecnificado, o hacer el riego por surco de la mejor manera posible, evitando diseminar enfermedades. Ya que, por ejemplo, el agua pasa y toca una planta que está enferma, el agua va a seguir avanzando y va a trasladar la enfermedad a todas las plantas siguientes del mismo surco. Eliminar plantas voluntarias. Son plantas que salen espontáneamente de restos de cultivos anteriores. Y es muy normal, porque a veces o quedan, por ejemplo en el caso de las papas, quedan tubérculos en el suelo después de la cosecha, y esos van a volver a emerger una nueva planta. O a veces, en el caso por ejemplo del tomate, a veces caen algunos tomates maduros, y las semillas caen al suelo, y esas semillas quedan ahí, y en la siguiente plantación, si uno pone cebolla, de repente aparece una planta de tomate. Es muy normal. En estos lugares la plaga sobrevive. Recién hablábamos de cortar los ciclos. Mismo ejemplo, tengo tomate, no quiero poner tomate porque si vuelvo a poner tomate tras tomate voy a traspasar todas las enfermedades, entonces pongo cebolla. Ok. Si me parece una planta voluntaria, voy a tener un lugar donde van a sobrevivir todos los hongos y plagas del tomate para el siguiente cultivo. Y por último, de los ejemplos que hemos hablado, las coberturas plásticas. Las coberturas plásticas, mulch, no necesariamente tienen que ser plásticas, pueden ser mulch orgánicas, mantillas que le llaman. Permiten un efectivo control de maleza. El único problema es que requiere de riego por goteo. Un surco es imposible, pensar riego por surco usando una cobertura plástica o un mulch. Mantiene la humedad y disminuye la frecuencia de riego, lo que es un beneficio.